Bienvenidos al podcast Hablemos de Predicación, donde hablamos acerca de la tarea y el arte de la predicación. En el día de hoy estoy acompañado por un amigo y hermano, el pastor Héctor Salcedo Chacho, de la Iglesia Bautista Internacional, mejor conocida como la IBI, en Santo Domingo, República Dominicana. En la IBI, quien funge como pastor maestro es el pastor Miguel Núñez y es por lo tanto quien ocupa más lugar en el púlpito, pero los demás pastores le asisten muy frecuentemente. Y uno de los pastores que más le asiste es Chacho, quien es un excelente expositor. Y en esta primera parte de la entrevista yo quisiera centrarme con él en su función de asistir en el púlpito a un predicador como el pastor Miguel Núñez y la manera como él aborda esta función. Yo creo que esto es algo muy importante porque lamentablemente en muchas iglesias hay un buen pastor maestro que regularmente predica, pero cuando vienen predicadores itinerantes o pastores asociados que le asisten, no suelen ser tan buenos y es como una costumbre que ya se ponga a alguien que no haga una buena labor. Y yo creo que eso es un error porque la predicación debe ser siempre llevada al más alto nivel en la congregación y por lo tanto Héctor Salcedo Chacho nos puede servir de gran ejemplo y ayuda al tratar este tema. Si tú tienes esa gran responsabilidad y ese gran privilegio de sustituir al pastor maestro, la intención es animarte en tu función. Así que espero que esto pueda ser de edificación para tu vida. Te invito a compartir este episodio y los demás pasados. Si no has escuchado los episodios anteriores, hazlo y compártelo para que esto pueda llegar a más personas. Dicho esto, te invito a que hablemos de predicación con el pastor Héctor Salcedo. Chacho, yo quiero hablar contigo un poco acerca del proceso de preparación para predicar. Ciertamente una de tus funciones dentro de la Iglesia Bautista Internacional es el cuidado de las finanzas, pero también tú tienes funciones en el área de enseñanza. Y una de las funciones que tú cumples, de la cual quiero hablar, es tu función dentro de la iglesia, predicando rutinariamente, llenando el púlpito, asistiendo al pastor Miguel Núñez en el púlpito los domingos en la iglesia. Creo que predicas una vez por mes. Aproximadamente una vez por mes. Y he escuchado varios testimonios de hermanos en la congregación que valoran tu predicación en gran manera. Lamentablemente en muchas iglesias, cuando el predicador, digamos, principal, el pastor maestro no está, la persona que viene a predicar es como llena el púlpito y la persona y la congregación anhela a su otro maestro. Bueno, que venga tal pastor, o ahora me toca escuchar a este, como que no les gusta, pero contigo yo veo que es totalmente diferente. La gente aprecia mucho tu predicación. Yo quisiera hablar un poco acerca de tu proceso de preparación para la predicación y quisiera iniciar preguntándote ¿cuál es el proceso para tú elegir el tema? Ya que no predicas tal vez todos los domingos, no sé si predicas consecutivamente por un libro cada vez que te toca predicar, o es algo que tratas con el pastor Miguel o con los demás pastores. ¿Cómo viene la selección del tema? Sí. Bueno, primero, gracias a Dios que tú tienes esos testimonios, su gracia que nos dota de dones y talentos para hacer su obra y alimentar a su pueblo. Así que para mí es un grandísimo honor, privilegio cada vez que tengo la oportunidad de predicar, de tomar su palabra y enseñársela a las ovejas del Señor que fueron compradas por el aprecio de sangre. Para mí es un honor inmerecido y me conmueve cada vez que lo tengo que hacer. Así es, aunque es un trabajo duro, pero es un trabajo que es absolutamente honroso y noble. Entonces, sí, ciertamente, no, en este momento, hace ya un par de años, no lo estoy haciendo con tanta regularidad. Hay dos tipos de predicadores secundarios o sustitutos en las iglesias. Uno que lo hacen con una regularidad específica,
cada mes, cada 5 domingos, cada 6 domingos, o por ejemplo el pastor maestro, que es el predicador principal en algunas iglesias. En otras iglesias no tienen un pastor maestro principal, sino que se dividen el púlpito de manera indistinta entre los diferentes pastores, pero los que seguimos esa manera de proceder, de tener un pastor principal, maestro, que es quien llena el púlpito aproximadamente un 70% de los domingos del año, y luego el 30% de los domingos del año pues lo llenamos algunos otros. Entonces hay regulares y hay algunos que no son regulares. Por diferentes circunstancias en los últimos años, incluyendo el tema de la pandemia, en nuestro caso, en el caso del mundo que está ahora, eso ha llevado al pastor Miguel a ocupar más el púlpito de lo que habitualmente lo hacía, por entender que hay una necesidad particular de dirección que debía ser atendida por el pastor maestro, y así lo hemos hecho. Pero en mi caso, cuando me toca predicar, hubo una ocasión cuando yo predicaba de manera regularmente y sí yo podía tomar un libro y predicarlo de manera ordenada y sistemática. Pasó con el libro de Santiago, por ejemplo. Yo tomé el libro de Santiago y lo prediqué completo, predicaba una vez cada 4, cada 5 domingos, y me daba una regularidad, y de hecho la gente anticipaba, esperaba el próximo sermón. Ahora mismo, como no tengo una regularidad, eventualmente sí la habrá, pero no tengo una regularidad, pues ya yo no tomo un libro en particular, sino que tomo pasajes en particulares. No obstante, a veces me toca predicar 2 veces o 3 veces de manera consecutiva. En alguna ocasión me tocó 2 o 3 veces, si mal no recuerdo, y prediqué varios mensajes del libro de Filemón, que es un libro corto que permite hacer una serie de 2 o 3 mensajes y me permite entonces predicar en pocos domingos un libro completo. Así podría ser con algún profeta menor que uno pueda tomar para llenar esos espacios breves de predicación, y que te puede dar la oportunidad de predicar un libro completo. Desde mi punto de vista, eso es lo ideal, que uno tome libros completos o porciones completas, historias completas, y las pueda predicar. En la medida de lo posible, eso es lo que yo hago. ¿Y ese proceso lo haces de selección midiendo la necesidad de la congregación en ese momento? ¿O es algo que tratan los pastores? ¿O es algo que compartes de tu tiempo devocional con Dios? ¿Cómo? En nuestra experiencia, se le da la libertad al predicador que venga de orar y en su reflexión y meditación con Dios determinar el pasaje que debe predicar o que entiende debe predicar. En mi caso, cuando me toca, yo oro, le pido al Señor sabiduría, pero comienzo pensando ¿dónde está la iglesia? ¿Qué he escuchado recientemente de la iglesia directamente, o sea, de las ovejas directamente en mis consejerías, en las consejerías que dan otros, los casos que manejamos en la mesa pastoral? ¿Qué he escuchado los pastores que están hablando acerca de la iglesia? ¿O qué realidad hay en este momento que nos ocupa a todos? Puede ser un tema de una situación económica difícil, puede ser un tema de la pandemia que estamos viviendo, puede ser un tema donde yo, quizás expuesto al colegio de mis hijos, me he enterado de que hay una situación con alguna serie que están viendo los hijos que es muy popular y que tiene muchas ideas erradas y desviadas acerca de la vida. Entonces yo me huelo, por así decirlo, y le pido al Señor que me dé un discernimiento de qué es lo que realmente la gente está necesitando, porque al final el púlpito se trata de alimentar las ovejas. O sea, la palabra es pan y alimento. El púlpito es donde yo proveo ese pan y alimento, y se lo proveo a una iglesia en particular. Entonces yo tengo que conocer la iglesia a la que yo estoy ministrando para poder ser pertinente en las cosas que toco. Entonces, en mi caso, en las cosas que entrego. En mi caso, yo oro, reflexiono y medito, y termino seleccionando un pasaje que entiendo va a atender una necesidad particular de la iglesia en ese momento. Y esa es mi reflexión. Y ahí termino concluyendo. Casi siempre comento con los demás pastores o con el pastor maestro, el pastor Miguel, el pasaje que finalmente decidí que voy a predicar. Obtengo retroalimentación. A veces hay una réplica de tú has considerado tocar esto, tú has considerado tocar aquello, pero siempre me siento en la libertad, y siempre los pastores, por lo menos en nuestra iglesia, nos hemos dado la libertad de que el predicador sea el que escoja el pasaje y el enfoque que quiere darle al texto que ha escogido.
Muchas gracias por escuchar. Esto ha sido todo por hoy. En la próxima ocasión vamos a estar viendo el proceso que toma Héctor Salcedo en su preparación para predicar, qué hace, qué no hace, qué lleva al púlpito. Así que te invito a escuchar el próximo episodio